buenos días. Primero que todo quiero expresar mis agradecimientos a la Junta Directiva por su amable invitación. Es un honor para mí estar con ustedes esta mañana y voy a compartir con ustedes algunos conceptos muy recientes de lo que ha sido y lo que será en un futuro el tema de la hepatitis B. Como ustedes saben, existe una relación muy clara entre la presencia de hepatocarcinoma y la relación directa con aquellos países de alta prevalencia de infección por el virus de la hepatitis B. La hepatitis B es una enfermedad que se estima causa más o menos 1 millón de muertes cada año y hay aproximadamente en el mundo unos 350 millones de personas crónicamente infectadas por el virus. Ya pasaron 50 años desde que el doctor Blomberg hiciera su primera descripción de aquellas partículas en sangre periférica que posteriormente fueron confirmadas como que pertenecían al antígeno de superficie. Y desde entonces el desarrollo de la investigación ha sido muy grande. ¿Qué hemos aprendido en estos 50 años? Hemos aprendido que el virus de la hepatitis B tiene un espacio de replicación intracelular y que dentro del espacio intracelular juegan un papel muy importante el núcleo del hepatocito. Una vez que el virus ingresa al hepatocito, se denuda, pierde su cápsula y le entrega al núcleo el DNA. Y allí en el DNA se produce una complementación, una ampliación del DNA y ese DNA que era incompleto ahora se convierte en una estructura circular. Esa estructura circular se adhiere y es integrada al genoma del hepatocito y posteriormente es capaz de ser transcrita para que a partir de ella comiencen a multiplicarse y a generarse nuevas moléculas. A través de un RNA mensajero comienza a producirse la traducción de proteínas y luego ya en un espacio totalmente diferente comienza a producirse el ensamblaje de cada uno de los elementos que van a dar origen posteriormente a un nuevo virión. Todo esto ha llevado a que la forma de enfrentar la infección por el virus de la hepatitis B haya sido bloquear aquellas zonas que hacen un papel o que juegan un papel muy importante en la replicación viral. Pero como si fuera poco, además de conocer muy bien el ciclo de replicación del virus, conocemos muy bien la respuesta inmune. La respuesta inmune no solamente de la inmunidad natural, sino la innata y la mediada, ha representado hoy en día, en la mayor parte de las investigaciones, una de las herramientas más importantes para enfrentar la infección por el virus de la hepatitis B. Es muy bien reconocido el papel que juegan las células presentadoras de antígeno, mostrándole a los linfocitos moléculas de tipo clase 1, de tipo clase 2, de complejo mayor de histocompatibilidad. Ellas por sí solas o inducidas por una acción del interferón son capaces de mediar una respuesta inmune agresiva que es la que finalmente va a dar cuenta de todo el efecto antiviral que se tiene contra el virus de la hepatitis B. Hoy en día, ese conocimiento tanto del ciclo viral como de la respuesta inmune es lo que ha permitido que tengamos armas terapéuticas que actúan a diferentes niveles. El interferón, por su parte, es capaz de inducir una respuesta innata, pero al mismo tiempo es capaz de motivar a una respuesta adaptativa. El interferón es capaz de inducir la expresión de proteínas, de genes que codifican por proteínas que van a ser capaces de luego montar una cascada inflamatoria agresiva contra el virus de la hepatitis B. Y todos conocemos muy bien hoy en día el papel que juegan los análogos nucleósidos en la terapia del virus de la hepatitis B. Pero ¿cómo ha sido a lo largo del tiempo el desarrollo de las terapias para la hepatitis B? Bueno, el interferón apareció como una arma terapéutica en los años 90. Éramos en ese entonces muy jóvenes y muy optimistas y pensábamos que íbamos a curar esta infección con esta herramienta. Pero miren ustedes que pasaron muchos años desde que se hiciera la descripción del antígeno de superficie hasta que apareciera el virus en la terapia para la hepatitis B con el interferón. ¿Por qué se demoró tanto la terapia? ¿Por qué el interferón tomó tantos años? Yo no sé, me lo han dicho que posiblemente los
investigadores estaban dedicados a pensar un poco en los Beatles, de pronto dedicados un poco a pensar en la Guerra Fría, pero la explicación más plausible me la dio ayer un colega de Barranquilla que me dice que no. En el año 67 Gabriel García Márquez lanzó 100 años de soledad y entonces los investigadores estaban dedicados a descubrir qué decían los pergaminos de Melquiades. Y yo pienso que eso es lo más plausible. Luego del interferón aparecieron la primera generación de análogos, los primeros antivirales de acción directa, y nos motivamos muchísimo. Posteriormente aparecieron todas las complicaciones con el uso de la lamivudine, la resistencia a largo plazo, y perdimos un poco de entusiasmo. Luego el interferón pegilado modificó un poco la calidad de vida de los pacientes. Y luego, un poco más reciente, apareció lo que yo llamo la segunda generación de los antivirales de acción directa. Y con esto hemos logrado muchas cosas importantes, pero estamos muy lejos de tener una respuesta virológica sostenida como es lo que se logra en hepatitis C. Comparémonos un poco con la hepatitis C. Es indudable que hemos recorrido un camino muy parecido. Es indiscutible que en hepatitis B comenzaron a utilizarse mucho más temprano los antivirales de acción directa. En hepatitis C aparecieron un poco más tardíamente, es así como hace muy poco utilizamos Boceprevir, Telaprevir, pero importante, ahora con la segunda ola ya estamos hablando de respuestas virológicas sostenidas del 100%. En hepatitis B todavía estamos un poco más lejos. Y qué decir lo frustrante que ha sido para quienes miramos la hepatitis B desde un lado, que mientras que para la hepatitis C el interferón parece no ser absolutamente necesaria, en hepatitis B creo que todavía vamos a estar anclados al uso de interferón. ¿Y qué tan buenas son estas moléculas que estamos utilizando hoy en día? ¿Qué tan bueno es el entecavir, el tenofovir y el interferón? Pues si nosotros miráramos la negativización del antígeno de superficie como el equivalente a eliminar el virus, encontramos que no estamos curando prácticamente a ninguno de nuestros pacientes. Es decir, no le hemos ganado desde este punto de vista la batalla al virus. Y nos hemos mirado unos a otros qué es mejor, porque las guías no nos dicen comience por interferón o comience por un análogo. Nos dicen los dos son de primera línea. Entonces quienes defienden el interferón dicen, claro, usted lo utiliza por un periodo corto, usted cuando logra una respuesta, esa respuesta es sostenida, usted no va a generar resistencia, pero por otro lado los detractores dicen sí, pero es parenteral, es doloroso, es incómodo, tiene muchos efectos adversos, no lo podéis usar en pacientes cirróticos y funciona muy bien en genotipos A y B. Y esto pues ha inclinado la balanza para uno y para otro lado. En el interferón ahora hay algunos estudios, varios estudios, que dicen, vea, usted puede apoyarse en la cuantificación del antígeno de superficie para tener un punto de partida y decir, sí, el paciente va a responder fácilmente. Lo otro es que sabemos que aquellos pacientes que tienen una mutante precoz no lo hacen tan bien como lo hace el paciente que tiene el virus salvaje. Y también hay estudios con interleuquina 28B. Por su lado, los análogos nucleócidos son de administración oral, los efectos son escasos, son utilizables en todos los genotipos y algo muy importante para agregarle a la lista es que se ha demostrado que con ellos usted logra una regresión histológica y eso no se había descrito anteriormente de una manera tan importante. Y por supuesto, estos son el medicamento de elección en el paciente cirrótico, particularmente el cirrótico descompensado. La resistencia todavía aparece allí, pero desde mi punto de vista la resistencia es algo que con las últimas terapias de alta potencia, de alta barrera genética, es algo que tenemos que dejarlo un poco de lado. Así que nos hemos estado moviendo, si es mejor comenzar por interferón, si es mejor comenzar por un análogo, o las combinaciones. Ahora le voy a mostrar que las combinaciones en uno u otro sentido no han dado resultados favorables. Entonces, ¿qué sabemos de hepatitis B? Que nosotros no le podemos ganar hasta ahora la batalla al virus, pero lo único que podemos lograr es tratar de prevenir las complicaciones que se generan por la infección crónica. Y hemos planteado un escenario ideal, hipotético, y es llamar al paciente que tiene una cura funcional cuando logramos en él que el DNA desaparezca, cuando el antígeno de superficie desaparezca y aparece el anticuerpo correspondiente, a pesar
de que sabemos de que pueden haber 1 o 2 genomas integrados al hepatocito y que van a estar allí. Pero eso sí, que cuando nosotros suspendamos la terapia, el paciente no tenga una recaída. ¿Por qué? Porque va a ser la respuesta inmune la que se va a encargar de controlar la infección. Esto es lo que podríamos llamar una respuesta virológica sostenida. Entonces, el objetivo fundamental es negativice, ejerza una presión severa, dura, contra el virus de la hepatitis B, negativice el DNA, la carga viral, aún sabiendo de que le van a quedar un par de genomas en el núcleo del hepatocito. Pero bueno, con eso usted va a lograr disminuir la inflamación, la fibrosis, la cirrosis y todo lo que ya ustedes conocen muy bien. Les voy a contar este estudio, son 3 diapositivas nada más, en donde se utilizó tenofovir hasta por 8 años y se le hizo a los pacientes, tanto pacientes con antígeno B negativos como pacientes con antígeno B positivo, y un grupo muy grande, más de 500 pacientes, y se les hizo biopsias seguidas, biopsias al inicio, al primer año y al 5.º año. Y miren lo que se logró. Desde el punto de vista virológico, se logró negativización del DNA, la normalización de ALT, pero por supuesto, pérdida del antígeno de superficie en muy pocos casos. Y miren ustedes desde el punto de vista histológico, esto sí es verdaderamente importante. Pacientes que tenían un score de ICHA muy alto de 4, que eran el 38%, bajaron a un 12% a los 5 años. ¿Y qué tal los que tenían cirrosis? También hubo una mejoría significativa. Es decir, en pacientes con cirrosis, como se demuestra aquí, estos son los pacientes cirróticos que eran un grupo importante, se logró disminuir el grado de fibrosis, por lo menos en 2 puntos. ¿Eso qué quiere decir? Que hemos logrado con estas terapias lograr algo de regresión histológica. Ahora, ¿qué tal de las combinaciones? Vamos a mirar este estudio publicado hace muy poco en Hepatology, en donde se tienen 2 grupos, un grupo al que se le da interferón agregado al entecavir y otro grupo que todo el tiempo está con entecavir. Y este grupo tiene una adición de interferón pegilado desde la semana 28 a la 48 y se lo sigue en el tiempo. ¿Y qué se encontró? El antígeno de superficie cae mucho más en el grupo que se le agregó interferón comparado con el grupo con entecavir monoterapia. ¿Qué pasó? Con el antígeno B también cae mucho más el antígeno B comparado con el grupo control. ¿Qué pasó con la carga viral? Desciende mucho más profundamente. Cuando se para el interferón sube un poco. Ya la diferencia no es muy grande para la semana 72. Pero miren ustedes, cuando miramos el objetivo del estudio, que era la negativización del antígeno B, y la negativización de la carga viral, ya en el follow-up para la semana 96 la diferencia no es muy grande. Entonces, si ustedes miran lo que se logró con el interferón 30-31% comparado con 20%, esto, cuando lo miramos con los históricos, más o menos es igual, ¿no? Negativización del 20% en ambos grupos. Es decir, este estudio no logró demostrar que la asociación de interferón al entecavir a largo plazo lograra el objetivo que se estaba persiguiendo. Entonces, ¿para dónde vamos en hepatitis B? Las terapias actuales no han logrado curar la infección. Sabemos que estamos trabajando con análogos y sabemos que el interferón, como miembro de este grupo que induce una respuesta inmune agresiva, es las armas que tenemos hasta el momento. Entonces, ¿en qué se está trabajando? Se está trabajando en unos nuevos análogos, en unos nuevos antivirales de acción directa, pero particularmente quiero llamar la atención en que se está trabajando enormemente, y este es el futuro de la hepatitis B, medicamentos que sean capaces de inducir una respuesta inmune agresiva, o estimulando la inmunidad innata, o estimulando la inmunidad adaptativa. Y les voy a mostrar un par de diapositivas a ese respecto. Entonces, los blancos terapéuticos no van a ser solamente inhibir la polimerasa, sino que hay inhibidores de adaptación de entrada del virus, en medicamentos que actúan a nivel de la respuesta inmune, mejorando la acción antiviral por estos mecanismos completamente diferentes. Y hay una lista muy grande que no voy a extenderme en ella, me voy a referir solamente a 2 moléculas que están en fase todavía preclínica,
pero que son una muy buena opción para estos pacientes en un futuro. Muchos de ellos van ya en fases 2, diría yo, muy avanzadas. Es decir, el futuro de estas moléculas es algo que debemos comenzar a mirarlo con mucho detenimiento, porque en un futuro muy cercano vamos a tener que comenzar a utilizarlos. Esta es una molécula que ahora ocupó la primera página en el Journal de Pathology publicado hace un mes. Es un agonista de los Toll-like receptor. Esta es una molécula que es capaz de inducir una respuesta inmune, una respuesta innata agresiva. Esta es una molécula que tiene la capacidad de censar la presencia de RNA en el interior de las células y es capaz de motivar a que se produzca una respuesta inmune innata agresiva contra este agente. Estos son estudios en chimpancés. Miren ustedes cómo la carga viral en puntos, el antígeno B y el antígeno de superficie, en 30 a 40 días de haber sido administrada, comienzan a producir una respuesta importante. Pero tengan en cuenta que esta es una molécula que actúa por un mecanismo completamente diferente a lo que hemos venido utilizando. Ni es un antiviral directo, ni es el interferón. Es una molécula que actúa por una forma completamente diferente. Y hay una molécula que es un péptido que se ha sintetizado. Es una molécula que impide la entrada del virus y bloquea la presencia, bloquea los receptores que la molécula que necesita el virus para adaptarse al virus, al hepatocito. Esto ha sido sintetizado químicamente y en estudios con ratones se ha demostrado que los ratones que habían sido inoculados con el virus, pero que habían recibido previamente esta molécula, esos ratones a lo largo del tiempo, en 15 semanas de seguimiento, no habían hecho, al menos serológicamente, demostrado la presencia del virus de la hepatitis B. Y cuando hacen estudios de inmunohistoquímica en los ratones, comparado con los controles, es mucho más la expresión del antígeno en el hepatocito de los ratones que habían sido expuestos a la infección y que no habían recibido el Maircludes. Esto es en un grupo control, estos son hepatocitos humanos en cultivo y miren ustedes, comparado con el control, es mucho más alta la presencia del antígeno en los controles que en los hepatocitos en cultivos que habían sido expuestos al virus de la hepatitis B. Es decir, hay un futuro promisorio en el horizonte para los pacientes infectados con el virus de la hepatitis B y les puedo asegurar que dentro de muy poco vamos a tener que familiarizarnos con estas nuevas moléculas. En conclusión, la terapia actual con interferón o con análogos ha logrado detener o por lo menos en algunos casos regresar el fenómeno inflamatorio, la fibrosis en pacientes con hepatitis B crónica. Los resultados con las terapias combinadas definitivamente han demostrado que no son mejores que las monoterapias y por supuesto lo que estamos esperando es el desarrollo de nuevos antivirales de acción directa y moléculas que mejoren la respuesta inmune para curar a nuestros pacientes. Muchas gracias.